Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a los convocados para la 41ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14 horas con 4 minutos del día 12 de noviembre de 2025, a efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que el instructor secretaria técnica prosiga por favor en consecuencia. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Zárate Ortiz. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la licenciada Adayanira Razorari. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Ranquero Hernández. Y en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Laura Esther Ontiveros Nájera. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes en su totalidad los convocados para la sesión. Gracias, secretaria. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Como punto número 1, la lista de asistencia. Como punto número 2, la declaración del quórum legal. Como punto número 3, la lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Como punto número 4, la presentación del acta correspondiente a la 40ª sesión extraordinaria de fecha 4 de noviembre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Como punto número 5, la presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con folio de terminación 942 requerida por la Secretaría de Bienestar Municipal, la de folio de terminación 943 requerida por la Tesorería Municipal y la de folio de terminación 951 requerida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Como punto número 6, la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. Como punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Secretaría de Bienestar, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. Como punto número 8, la presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Asuntos Administrativos de la Secretaría de Gobierno, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. Y como punto número 9, la clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si existe alguna observación en referencia a la propuesta presentada del orden del día. No existiendo ninguna observación, secretaria técnica, les suelto someter a votación la propuesta del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidente, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Siguiente punto es el número 4, la presentación del acto correspondiente a la 40ª sesión extraordinaria de fecha 4 de noviembre, para su revisión y posible aprobación. Al respecto les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta de la sesión anterior. 2. Se aprobó la ampliación de plazo para dar respuesta a 2 solicitudes de acceso a la información. Y 3. Se confirmaron 2 proyectos de clasificación de información confidencial para el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Gracias, secretaria. Si existe alguna observación por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les somete a votación la propuesta presentada para su aprobación. Con instrucciones de la presidenta de este comité, de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia Municipal, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de ley. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 40ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana.
Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuestas a solicitudes de acceso a la información y atención a obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura, y exponga el siguiente punto del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones: el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local, y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. El punto número 5, la presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, conforme a la determinación 942, requerida por la Secretaría de Bienestar, la determinación 943, requerida por la Tesorería, y la determinación 951, requerida por la Secretaría de Seguridad. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud 942, en la que se requiere información de la Secretaría de Bienestar, incluyendo su misión, visión, programas, planeación institucional, organigrama, procesos de selección y capacitación, así como sus políticas internas y registros de pagos, sueldos y estímulos. Referente a la solicitud 943, se requiere información sobre el vehículo oficial del número 17-071, incluyendo la dependencia a la que está asignado, nombre y datos de la persona que lo tiene resguardado, así como las bitácoras de uso y consumo de combustible, el acta de resguardo y la autorización para su uso fuera de horarios hábiles. Por último, la solicitud de determinación 951 se requiere información sobre el padrón de vehículos blindados y el gasto que éste representa. Por lo anterior, con la finalidad de atender lo requerido y con fundamento en los artículos 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales, debido a la necesidad de realizar un análisis exhaustivo e integración completa de la información, así como por la carga de trabajo existente, que le impide atenderlo de manera inmediata. La solicitud de ampliación tiene como propósito garantizar el cabal cumplimiento del tiempo y forma. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les invito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente la someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta del acuerdo para su consideración. El acuerdo será 1. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Como punto único, se aprueba la ampliación de plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas, al término establecido inicialmente para dar contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo. Solicito en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto corresponde al punto número 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana, correspondiente al cumplimiento de obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia Estatal, establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información relativa a las licencias otorgadas por el municipio. Es por esto que el área solicitó que se analice y en su caso se apruebe la versión pública de la información elaborada, a fin de garantizar su publicación conforme a la normatividad aplicable. El área presenta en cumplimiento al tercer trimestre de 2025 como clasificación confidencial parcial 333 licencias de anuncio por contener de un bien inmueble la clave catastral y de una persona física la firma autógrafa. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo al poder identificar a una persona física y de su patrimonio. Datos que se proporcionaron únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite, sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Eso. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 02. En virtud de las discusiones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente.
Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial correspondiente a 336 licencias de anuncio por contener datos personales que permiten identificar a una persona física, específicamente la firma autógrafa, así como datos asociados a un bien inmueble, como la clave catastral, al determinar que la divulgación de estos datos podría vulnerar la privacidad y seguridad patrimonial de los particulares, al no contar con el consentimiento expreso de los titulares para su difusión. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al tercer trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Siguiente punto corresponde al punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Secretaría de Bienestar, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia Estatal, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información relativa a los contratos y convenios otorgados por el municipio, el área solicitó que se analice y en su caso se apruebe la versión pública de la información elaborada, a fin de garantizar su publicación conforme a la normatividad aplicable. El área presenta en cumplimiento al tercer trimestre de 2025 como clasificación confidencial parcial 2 convenios de colaboración con asociaciones civiles por contener la clave de lector de una credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de la clave de lector representaría un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad y privacidad de las personas titulares, al tratarse de un identificador único que puede ser utilizado para actos de suplantación de identidad o acceso indebido de información personal, sin que se haya dado un consentimiento expreso de su titular para su publicación o divulgación. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, le solicito de lectura la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 03, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial correspondiente a 2 convenios de colaboración por contener datos personales que permiten identificar a personas físicas, específicamente la clave de lector, cuya divulgación podría representar un riesgo real, demostrable e identificable para su seguridad y privacidad. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al tercer trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Dirección de Asuntos Administrativos de la Secretaría de Gobierno, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2016. En cumplimiento al artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de los gastos de representación y viáticos, el área solicitó analizar y en su caso aprobar la versión pública elaborada de una factura de proveedores, la cual contiene los siguientes datos confidenciales: el registro federal de contribuyentes, el número de serie de certificado sello digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor, el código bidimensional QR y la cadena original de cumplimiento de certificación original digital del SAT. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de la titular. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, le solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederá a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 04, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y complementadas, este comité resuelve lo siguiente.
Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial correspondiente a una factura de proveedores por contener datos personales y fiscales que no pueden ser difundidos sin el consentimiento expreso de su titular, al considerarse que su divulgación podría vulnerar la seguridad patrimonial y la protección de datos personales de las personas involucradas. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena el área para que actualice la información correspondiente al tercer trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de la prueba citada, solicitando en primer lugar que levante la mano que estén a favor. Gracias. El presidente le informa que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 9, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta 41ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14:19 por su asistencia y participación. Muchísimas gracias. Gracias.